Bienvenidos una vez más a su reducto de cotilleos, el canal donde no se nos escapa ni el más mínimo susurro. Espero que estén todos con la taza de café hirviendo y el radar del salseo activado al máximo, porque hoy, amigos, hoy la que les tengo es de antología. Preparen sus corazones, porque vamos a bucear en las profundidades de la vida amorosa de uno de los galanes turcos que nos quitan el sueño, el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, el dueño de esa sonrisa que derrite glaciares, ese carisma que te atrapa con solo mirarlo y, seamos honestos, ese físico que hace que nos replanteemos nuestra existencia entera. Hoy, damas y caballeros, vamos a desentrañar un misterio que ha permanecido oculto tras un velo de discreción. Bueno, quizás no un velo, digamos mejor unas cuantas capas de enigma. Vamos a hablar de su corazón, ese que creíamos blindado después de su archiconocida relación con Hande Erçel, ese romance que nos tuvo a todos suspirando y convencidos de que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la destinada a escribir el final de un cuento de hadas. Pero la vida, como bien sabemos, tiene giros inesperados y tramas que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado. Así que agárrense fuerte a sus asientos porque lo que vamos a revelar, hoy los dejará atónitos. Antes de que se me escape algún detalle crucial, les hago la invitación de rigor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola exclusiva, ni un chisme jugoso, ni un cotilleo de última hora. Activen esa campanita traicionera para que YouTube les notifique cada vez que subamos un vídeo. Y ahora sí, con los tambores resonando en nuestros oídos, vayamos al meollo del asunto, el salseo de Kerem. Hemos visto a Kerem Bürsin escalar cimas vertiginosas, protagonizando series que han pulverizado récords de audiencia a nivel mundial. Su talento es incuestionable, su profesionalismo, una bandera que ondea con orgullo, pero, ¿qué ha pasado con el corazón de este hombre? Después de su ruptura con Hande Erçel, una separación que desató ríos de tinta y generó debates apasionados en cada rincón del planeta, su corazón parecía haber construido una fortaleza inexpugnable, sellado con acero y candados invisibles. Rumores iban y venían como hojas arrastradas por el viento, nombres saltaban a la palestra como conejos asustados, pero nada se confirmaba. Kerem, fiel a su estilo caballeroso, ha mantenido su vida privada bajo 7 llaves, dejando que su trabajo hable por sí solo, como si cada personaje que interpreta fuera una extensión de su alma. Pero, mis adorados chismosos, la verdad es como el agua, siempre encuentra una rendija por donde filtrarse. Y nosotros, cual sabuesos entrenados en el arte del cotilleo, hemos estado investigando, atando cabos sueltos, rebuscando entre las migajas de información, cual arqueólogos desenterrando un tesoro ancestral, y hemos llegado a una conclusión que nos ha dejado sin aliento. Una conclusión que, como anticipa el título de este vídeo, los va a dejar, literalmente sin palabras. Durante meses hemos interceptado susurros al vuelo, hemos detectado comentarios furtivos en las redes sociales, hemos analizado fotografías con lupa, hemos diseccionado vídeos con la precisión de un cirujano, y todas las pistas convergen en una persona en particular. Una persona que al parecer ha logrado lo impensable, derretir el corazón helado de Kerem Bürsin. Y no se trata de una actriz consagrada, ni de una modelo de fama internacional, ni de una influencer con millones de seguidores. No es alguien que viva bajo el constante escrutinio de los flashes y las portadas. Se trata de, redoble de tambores por favor. Una artista plástica. Sí, lo sé, en un giro argumental digno de una telenovela turca. Se llama Elif Gülsoy. Elif es una joven artista turca prácticamente desconocida para el gran público, pero con un talento que desborda los límites del lienzo. Sus obras son un torbellino de colores vibrantes, un estallido de emociones crudas, un canto a la pasión desatada. Y al parecer, esa pasión ha resonado con una fuerza inusitada en el alma sensible de Kerem. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión que desafía toda lógica? Bueno, aquí es donde la trama se pone realmente jugosa. Hace algunas semanas, Kerem fue visto visitando una galería de arte en el corazón de Estambul. Aparentemente nada fuera de lo común. Kerem siempre ha demostrado una profunda sensibilidad por el arte y la cultura, asistiendo a inauguraciones, apoyando a jóvenes talentos y promoviendo el arte turco en el extranjero. Pero lo que realmente captó nuestra atención fue que pasó una cantidad considerable de tiempo contemplando las obras de una artista en particular, Elif Gülsoy. Según testigos presenciales, se le veía profundamente interesado, preguntando detalles sobre las técnicas que utilizaba, indagando sobre el significado oculto de sus obras, intentando descifrar el mensaje que se escondía tras cada pincelada.
Incluso se dice que se le escapó una sonrisa cómplice al detenerse frente a un cuadro en particular, una obra que representaba un paisaje onírico, bañado por una luz crepuscular. Pero lo más revelador estaba aún por llegar. Días después, Elif publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía, adivinen con quién. Sí, lo han adivinado, con Kerem Bürsin. La fotografía era de lo más casual, una instantánea aparentemente improvisada. Ambos aparecían sonriendo, posando frente a una de las obras de Elif, con una actitud relajada y desenfadada. No había ninguna declaración de amor explícita, ni ninguna señal que indicara una relación sentimental. Pero la leyenda que acompañaba la foto contenía un mensaje subliminal que hizo saltar todas nuestras alarmas, inspirada por la belleza de la vida, y por algunas personas especiales. ¿Algunas personas especiales? Eso suena sospechosamente romántico, ¿verdad? Pero ahí no terminaba la cosa. Después de este primer contacto virtual, hemos notado que Kerem se ha convertido en un seguidor incondicional de Elif en Instagram. Le da me gusta a prácticamente todas sus publicaciones, comenta sus fotos con elogios sutiles pero significativos, comparte sus historias y le envía mensajes privados que lamentablemente no hemos podido interceptar. Comentarios aparentemente inocuos, pero que demuestran que está muy atento a lo que hace la artista, que sigue de cerca su trayectoria y que admira profundamente su talento. Incluso en una ocasión, comentó una de sus obras con un simple, pero elocuente, belleza pura. Pero la prueba definitiva, el golpe de gracia que confirmaba nuestras sospechas, llegó hace apenas unos días. Un paparazzi logró fotografiar a Kerem y Elif saliendo de un restaurante de moda en Estambul. Caminaban muy cerca el uno del otro, riendo y conversando animadamente, ajenos a las miradas curiosas de los transeúntes. Se les veía muy cómodos y relajados, como dos personas que disfrutan de la compañía mutua, que se sienten a gusto el uno con el otro. Y aunque no se tomaron de la mano ni se besaron apasionadamente, la química entre ellos era palpable, una energía invisible que flotaba en el aire. Por supuesto, podría tratarse de una simple amistad, una relación cordial entre un actor famoso y una artista emergente. Quizás Kerem esté interesado en el arte de Elif y quiera apoyarla en su carrera, impulsando su visibilidad y dándole un empujón en el competitivo mundo del arte. Pero seamos sinceros, todos sabemos que cuando hay miradas cómplices, risas compartidas y una conexión evidente, la amistad puede transformarse en algo mucho más profundo. Y nosotros, como buenos chismosos profesionales, estamos convencidos de que aquí hay algo más que una simple amistad, que se está gestando un romance incipiente, una historia de amor que podría convertirse en el próximo gran culebrón turco. Además, hemos investigado un poco más sobre Elif Gülsoy. Y hemos descubierto que es una mujer fascinante con una personalidad arrolladora y un espíritu libre. Es una apasionada de su trabajo, una creadora incansable que vive y respira arte las 24 horas del día. Tiene una visión del mundo muy particular, una forma de ver la vida que la hace única y especial. En resumen, es una mujer que podría encajar perfectamente con Kerem Bürsin, que podría complementar su personalidad y aportar frescura y originalidad a su vida. Recordemos que Kerem siempre ha manifestado que busca una mujer inteligente, independiente y con una pasión que la motive a levantarse cada mañana. Una mujer que tenga sus propios sueños y que luche por alcanzarlos. Y Elif cumple todos esos requisitos. Así que, mis queridos chismosos, todo parece indicar que Kerem Bürsin ha encontrado el amor, o al menos, una nueva ilusión, en una talentosa artista plástica. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para Kerem? Significa que el galán turco, después de un tiempo de soltería y de dedicación exclusiva a su carrera, podría estar dispuesto a abrir su corazón nuevamente, a dejar entrar el amor en su vida. Significa que podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva y emocionante historia de amor, un romance que podría convertirse en la comidilla de la prensa rosa durante los próximos meses. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contársela con todo lujo de detalles, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones, que no hay nada confirmado oficialmente. Ni Kerem ni Elif han hecho declaraciones al respecto, ni han publicado ninguna foto que confirme su relación. Así que por ahora nos quedamos con la información que hemos recopilado y con la esperanza de que esta historia de amor se confirme en el futuro. Pero más allá del chisme y del salseo, lo más importante es que Kerem sea feliz. Si Elif es la persona que lo hace sonreír y que lo inspira a ser mejor,
entonces le deseamos lo mejor. Y si no es así, pues seguiremos investigando hasta descubrir quién es la afortunada que logre conquistar su corazón. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos destapado un secreto amoroso que ha estado rondando en torno a Kerem Bürsin. Hemos descubierto que podría estar saliendo con una talentosa artista plástica llamada Elif Gülsoy. Hemos analizado las pruebas, hemos atado cabos y hemos llegado a una conclusión sorprendente. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y cotilleos. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios llenos de buena energía. Ustedes son los mejores. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta posible relación entre Kerem y Elif? ¿Creen que hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós, mis chismosos favoritos.